¿Empezamos? Bueno, antes de nada voy a disculpar que el concejal Adrián Santos va a venir un poquito más tarde, pero bueno, yo creo que como gracias a lo que tenemos fuera lo hemos tenido de teloneros, pues creo que intentaremos amenizar hasta que venga Adrián. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida y agradecer a todos los que habéis tenido la gentileza de acercaros aquí al Colegio de Arquitectos esta tarde. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, ahora se lo volveremos a repetir a Adrián, eh, y a la Universidad de Alicante. Voy a presentar las personas que nos acompañan. Adrián os lo presentaremos, Adrián Santos, concejal de Urbanismo. Un lapsus. Pablo Martí, disculpadme, y Leticia Serrano del área de urbanismo de la Universidad de Alicante. Y mi compañera Leticia Martí, que es la responsable del Plan General de Alicante, actualmente en el que está trabajando, y responsable del área de planeamiento, ¿no? Del área de urbanismo de Alicante. Jesús Quesada, que no sabría cómo presentarte, la verdad, y ha sido tantas cosas, pero bueno, es el arquitecto responsable del área de planeamiento, del área, el asesor urbanístico del Colegio de Arquitectos, que no dejamos, como digo, que no dejamos que te jubiles y encantado que sigas aquí y todo el tiempo. Bueno, yo quiero agradecer el que se haya elegido la sede de nuestro colegio, porque de alguna forma yo creo que da sentido a esta institución. Esta institución que siempre añora y reivindica, ¿no?, el jugar un papel importante en el debate de la ciudad, que es lo que creo que nos compete a los arquitectos, ¿no? Y bueno, creo que os consta que he intentado durante estos años realmente jugar este papel, y creo que es muy importante que este foro pues, se constituya como un sitio para realmente debatir la ciudad, que es lo que creo que hace falta. En esta ciudad hace falta mucho planificación, mucho debate, ¿por qué no? Mucho autocrítica, y yo creo que el Colegio de Arquitectos no puede caer en la indolencia que a veces critica tanto de esta ciudad, ¿no? Y bueno, y que sea, como digo, ya no solo el foro de debate de los arquitectos, ¿no?, sino de toda la ciudadanía, que creo que es lo que enriquece, en definitiva, nuestras ciudades, ¿no? Yo siempre digo que trabajar en la ciudad para el urbanismo es un poco como el programa de la vivienda familiar de los arquitectos, ¿no? Ese es el programa que todo el mundo se lo sabe, porque todo el mundo ha vivido de pequeño, ha salido en su casa, está moviendo de recuerdos, y cuando uno le encarga una vivienda unifamiliar, no hace falta que se lo cuenten, ya lo sabe, ¿no? Pues yo creo que cuando estos trabajos, ¿no?, que te encargan, yo recuerdo de la escuela, pues cuando tienes ese vínculo de tu ciudad, que está lleno de añoranzas, y cuando luego trabajas profesionalmente, sabes que tienes un doble compromiso, ¿no?, porque es tu ciudad, ¿no? Te la conoces, la has visto cómo ha crecido, ¿no? Y a veces dice, bueno, las cosas hay que trabajar a la distancia. Creo que no, sinceramente, ¿no? La mejor distancia es la proximidad que tenemos a nuestro recuerdo. Y bueno, poco más. Yo creo que celebrar, porque de alguna forma esto a mí me recuerda a mis trabajos de escuela, ¿no? Y la importancia del lugar, del conocimiento del lugar, ¿no?, como forma de trabajar. Y nada más, yo creo que, ya te digo, los teloneros creo que nos van a acompañar durante toda la tarde. Y si te parece, paso la palabra a Jesús. Jesús. Muchas gracias a todos. Yo simplemente quiero plantear la cuestión desde el punto de vista puramente urbanístico, o sea, ¿dónde estamos, no? El ámbito donde se va a trabajar o donde se hacen las diferentes propuestas es un ámbito que está delimitado por la avenida de Denia con el Scalextric, la avenida de Villajoyosa, la carretera de la Cantera, la Serra Grossa, con todas sus implicaciones que tiene desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista cultural, en sus interiores. Pasa por ahí también el límite del tram. Tenemos el canal, con lo cual es un ámbito perfectamente definido, muy complejo, y complejo por la cantidad de afecciones que tiene. Todas las cantidades de afecciones desde el punto de vista normativo y de problemática en la resolución de esos problemas. También tendríamos el problema del tram, que plantea serias complejidades. Y al mismo tiempo es un terreno frágil. Frágil porque cualquier actuación que se haga ahí y que no sea acertada puede plantear un serio problema para el concepto en un punto estratégico en la entrada a la ciudad.
Entonces, este es un tema que en el Plan General del 87, como yo creo que todos los temas que eran más o menos difíciles, se planteó como operación integrada. En una palabra, ya veremos lo que se hace el día de mañana, porque de momento, ahora mismo, no me atrevo. Han habido durante todo este periodo de tiempo muchísimas situaciones, ¿no? Muchísimos proyectos. Se ha trabajado en muchísimas veces en este ámbito cerrado, y con una problemática fundamental, y es cómo se articula esa pieza, ese vacío, porque en el fondo es un vacío urbano, con el resto de la ciudad. Y por las connotaciones que he dicho anteriormente, nos encontramos que tiene todos los bordes con muchas afecciones y muy difíciles. Hubo propuestas antaño, una propuesta interesante con otras connotaciones totalmente diferentes que planteó José María Azquiaga. José María Azquiaga, para el que no lo conozcáis, es un urbanista experto en estos temas, ha solucionado y ha tenido Premio Nacional de Urbanismo, etcétera, y estudió el ámbito de este contexto, pero con otros planteamientos en su día totalmente diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que felicitar a la universidad y al Ayuntamiento de Alicante en ese sentido. Yo no sé si porque fueron atrevidos y osados al elegir una pieza tan difícil, o porque realmente dijeron, vamos a intentar a ver cómo se soluciona este espacio, por decir en un lenguaje coloquial, cómo se soluciona este marrón que tenemos aquí, porque la verdad es que, como he dicho antes, es una pieza compleja, frágil, y eso se resume en otra palabra, difícil, ¿no? Es una pieza difícil. Y es difícil porque las connotaciones que tiene, o sea, movemos el tram, nadie se va a pensar eso. El escalestri, yo sí me atrevería a decir que sí, pero en fin, eso son opiniones muy particulares mías, ¿no? Pero el tema de la Serragrosa, eso puede ser la puerta a otro acceso hacia la Serragrosa y otra serie de connotaciones. Es decir, creo que todos y cada uno de los que estáis aquí, y estáis aquí porque estáis interesados en el tema, podríais aportar una alternativa, una solución o un punto de vista diferenciado. Lo que sí se plantea ahora por parte de la universidad y el Ayuntamiento de Alicante es 13 propuestas que realmente son interesantes. Todas tienen unos matices muy particulares y unas ideas muy concretas. Yo creo que son dignas de análisis y de estudio. Y yo creo que a continuación pues, se van a plantear o nos van a plantear los redactores de estos estudios, estas propuestas, nos van a explicar durante un tiempo determinado, creo que breve, lo que serían cada una de sus propuestas. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo ya directamente es invitar a los primeros ponentes para que nos expliquen sus proyectos y que accedan por aquí. No veo... bueno, sí, perdona. Sí, bueno, perdona, que tenías que presentar tú a cada uno de los ponentes. Sí. Bueno, pues nada, yo simplemente quería contextualizar, ¿no? Primero, unirme al agradecimiento, ¿no? Tanto al Colegio de Arquitectos como a la Concejalía de Urbanismo, que nos ha permitido pues, sentarnos a reflexionar sobre un ámbito ciertamente muy complejo y sobre todo, dar difusión. ¿No? Dar difusión a un trabajo creativo, a un trabajo que, bueno, pues que en realidad, pues de otra manera se quedaría pues expuesto en la universidad, ¿no? Esto permite difundir, ¿no? El conocimiento que se está adquiriendo desde la universidad y, por tanto, pues desde luego, muchas gracias por esta iniciativa. Simplemente por contextualizar un poco el trabajo docente que se ha desarrollado con estos trabajos. Estos son parte de un ejercicio que forma parte de la asignatura Estrategias de Proyecto Urbano y Territorial, que se desarrolla en el contexto del máster en arquitectura, que es un máster habilitante y por tanto son casi arquitectos, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes que tenemos trabajando en estos ejercicios. Bueno, pues la manera de estructurar este trabajo, bueno, cabe recalcar que esta asignatura se desarrolla únicamente en 5 sesiones.
Es todo lo que es el tiempo del cual disponemos para desarrollar un ejercicio que en este caso tiene dos fases, una fase analítica y una fase proyectual, una fase propositiva. La fase analítica es, bueno, de modo que podíamos atender como a la diversidad y a esta complejidad del ámbito, lo que hemos optado por hacer es dividir ese gran grupo de estudiantes en grupos de 4 o 5 personas, a su vez en 2 grupos tutelados por 2 profesores, el profesor Pablo Martí aquí presente y yo misma. Y bueno, lo que hemos hecho es, desde el punto de vista analítico, ¿no?, a cada grupo darles una temática específica desde la cual tenían que acercarse al ámbito en su contexto de ciudad y en su contexto propio del entorno, ¿no?, del entorno del ámbito estricto, ¿no?, que es en este caso, como sabemos, la Sangueta. Este proceso analítico, además, desde el punto de vista temático, pues como decía, un grupo se centraba pues, en la infraestructura viaria, otro grupo se centraba en la participación o en la presencia ciudadana, en las actividades ciudadanas, pues otro iba y hacía un estudio de campo para ver cómo se movía la gente en el entorno, otro se metió a las redes sociales y un poco a ver un poco cómo es esa percepción ciudadana con respecto a las actividades que se van generando en el entorno, ¿no?, en el barrio adyacente, etcétera. Y bueno, pues gracias a este gran trabajo de análisis obtuvimos una serie de aproximaciones al entorno que nos permitían pasar a esa segunda fase más propositiva, ¿vale? Y como decimos, y como el propio nombre de la asignatura, Estrategias del Proyecto Urbano y Territorial, se trata de estrategias que exploran distintas propuestas, distintos modos de hacer, ¿no?, que no necesariamente son definitivos, sino que nos ponen sobre la mesa opciones para debatir, para ver cómo sería la Sangueta ante distintos escenarios. Y bueno, pues en este sentido agradecer desde luego la aportación, la muy valiosa aportación, y desde luego los protagonistas de esta sesión son los y las estudiantes que han trabajado arduamente en estas propuestas. Y bueno, pues sin más dilación, damos paso a las presentaciones de... Sí. Bueno, a continuación los 4 grupos representativos de las distintas estrategias que se han planteado, ellos han preparado una presentación con su trabajo, con la síntesis de ese gran trabajo que han realizado, ¿no?, un poco para contarnos cuál es el contexto y cuáles son esa serie de estrategias que plantean, ¿no?, desde el punto de vista más propositivas. Y bueno, pues comenzamos. Creo que ya teníamos un orden, ¿no? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Igual con el sonido de fondo igual es un poco más complicado, pero vamos a intentarlo. Bueno, lo primero de todo, antes de comenzar, vamos a presentar al grupo, a los integrantes. Estamos con nuestra compañera Lirios, Nanuk, nuestro compañero Adrián, que hoy no ha podido asistir, y en último caso... ¿Puedes subirlo un poco para que... ¿Un poquito más? Ahora. Vale. Perfecto, ahora sí, ¿no? Igual me he pasado. Bueno, como estaba comentando, era presentar un poco a los compañeros, a nuestras compañeras Lirios, Nanuk, Adrián, que no ha podido asistir, y en último caso yo, José Gabriel. Entonces, bueno, primero comenzar un poco nuestro tema en el que vamos a tratar el diseño de proyecto de la Sangueta, es la estructuración del espacio público. Bien, lo primero de todo es, antes del análisis, lo que tuvimos que hacer fue una primera visita en obra, en el lugar, allí. Entonces, ahí hicimos un breve análisis en el que sacamos todo tipo de información. En este caso, extraemos unas imágenes que nos sirvieron un poco para entender un poco lo que es el entorno, lo que hay, y con ello, pues, poder hacer lo que sería un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, comenzando con lo que sería la parte de debilidades, voy a probar con el láser. Podemos entender claramente una división entre lo que sería la parte de la costa con el entorno estudiado. Es muy difícil la conexión, y también no solo con la costa, sino con lo que es el entorno urbano. Aunque lo tengamos al lado, resulta que lo que es todo lo perimetral, el viario, impide el paso peatonal. Luego, continuando un poco con esto, y más evidente, sobre todo cuando se pasa aquí, igual no tanto, son las edificaciones existentes, que lo que hacen es un gran muro visual que prácticamente pues, pierde todas las vistas y lo que sería la importancia que luego podemos ver en otros aspectos.
Luego, lo que es una amenaza, sobre todo muy clara para el peatón, es, como ya hemos contado, lo que es el viario perimetral. No solo que hay un viario, sino la velocidad en la que se circula. Entonces, si en algún caso, aunque hayan pasos de cebra, ya quita un poco las ganas de pasar. Y luego otro punto muy importante es que uno de los pocos nexos de unión que permite al peatón pasar de lo que es este territorio a la zona de costa o la zona de urbe suele inundarse. Entonces ya hemos pasado alguna vez por aquí y pues aparte de que no es una zona muy cómoda y muy segura para pasar, sobre todo el hecho de que además si le proponemos lo que es la inundación, pues interrumpe un poco. Luego la parte de fortalezas tenemos 3 muy obvias, lo que sería la Saragossa, el Castillo y la costa. Estas 3 nos permiten entender como oportunidades una unión entre ellas. Entonces, realmente lo que es este territorio está en el medio, justamente lo que se acaba de comentar hace un momento. Entonces, esto ya luego nos permite hacer nuevas propuestas. Una vez visto este breve análisis, os queremos presentar lo que sería nuestra propuesta de ordenación, en la que intentamos que se vea y se distinga básicamente y se ve claramente cómo la ordenación se ha estructurado entre ejes. Estos ejes, cómo han tenido en cuenta lo que son las preexistencias, los edificios, no solo esto, sino que también hemos tenido en cuenta cómo es el contorno que rodea toda la zona y qué importancia tendría a la hora de relacionarse entre sí. Y ya por último, y sobre todo en lo que es nuestro tema, que es la parte de espacios públicos, cómo los hemos usado y cómo los hemos integrado para que todo esto se vea cohesionado como una única, como una unión, como un único sistema. Entonces, bueno, para ello hemos propuesto 12 objetivos, los cuales vamos a presentar desde pues, una parte más general a una parte más específica. Nuestro primer objetivo, como podéis leer en pantalla, es la ordenación interna del sector, que como han comentado mi compañero, lo que pretendemos es generar ejes aprovechando la direccionalidad de las preexistencias con tal de incorporarlas. Nuestro segundo objetivo sería unificar el sector. Para ello introducimos manzanas con 40 y 45 metros de lado y una profundidad máxima de edificación de entre los 10 y los 12 metros, con tal de introducir viviendas pasantes y jugar con la tipología que contienen estos bloques. El tercer objetivo sería enfatizar los ejes de ordenación. Para ello, lo que hacemos es mantener lo que son las fachadas continuas, las visuales. Jugamos en la localización donde ubicamos lo que son los equipamientos e incorporamos actividad en la planta baja de los edificios. Lo que sería nuestro cuarto objetivo es la conexión con el entorno. Para ello, los ejes lo que hacen es extenderse y conectar con ese contexto. Además, los elementos las preexistencias que se encuentran cerca de nuestro sector las incorporamos como equipamientos y también generamos una red de transporte público que conecte con la zona. Nuestro quinto objetivo es dignificar el espacio público. Para ello lo que hacemos es realizar una sucesión de espacios de manera que ninguno quede aislado y generamos una serie de privatización de esos espacios. Encontramos los público-privados en las azoteas de los edificios, las semiprivadas dentro de las manzanas y lo que son los públicos, como son los corredores y las plazas. Y por último, lo que sería incorporar la infraestructura del canal, que lo que hacemos es utilizarlo como uno de los ejes de ordenación y además se convierte en nuestro corredor verde del sector. Vale. El séptimo punto es limitar el uso del vehículo privado, creando unas calles de cul-de-sac. Por lo tanto, el vehículo nunca puede atravesar completamente el sector. Así también limitamos la velocidad del coche. Y el octavo punto es jerarquizar las vías. No todas las vías son iguales, no son igual de anchas. Diferenciamos las peatonales de las rodadas y también se diferencia dónde hay actividad en planta baja y dónde no. El noveno punto es aceptar el borde del sector, ya que está muy delimitado y se trabaja y se trata de una forma diferente. Entonces hemos optado por un colchón verde, también una vía rodada y crear también más actividad en un bulevar en planta baja de la edificación. Ya el décimo punto es la generación del microclima. Se estudia la orientación de las manzanas para que éstas sean más óptimas al soleamiento. También se tratan las alturas de la edificación para que haya una máxima de incidencia solar sobre las fachadas y el espacio público. Todas las cubiertas que no sean accesibles son verdes
y también pues la anchura de la edificación para que pueda haber siempre ventilación cruzada. Y ya los dos últimos objetivos son priorizar el confort a escala humana, creando estos calles peatonales, estudiando la vegetación, la actividad en planta baja y la accesibilidad sobre todo. Y el último objetivo es reactivar el sector mediante la mixticidad de usos en la edificación y también la actividad en las vías principales. Bueno, ya por último, para acabar y dejar un poquito más claras las ideas y cómo hemos pensado todo, os proponemos estas 4 imágenes en las cuales intentamos dejar claro y enfatizar la presencia del espacio público en nuestro proyecto. Entonces, aquí presentamos en las imágenes cómo actuamos en lo que son terrazas, plazas, lo que sería el interior de manzanas y azoteas. Y ya con esto pues concluimos nuestro proyecto y esperemos que haya sido de interés. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, somos Irene, Pilar y Marina. Nos falta un integrante que es Alberto, que no ha podido venir, pero bueno. Nosotras lo que hicimos, la premisa que se nos dio para acercarnos a este sitio como de investigación fue la presencia ciudadana. Entonces nuestro trabajo de campo fue llegar a este espacio vacío y ver ahí qué tipo de presencia había y pudimos clasificarnos como según, o sea, algunos patrones. Entonces tenemos por un lado las oportunidades y potenciadores y por otro lado debilidades y amenazas. O sea, como el estanque de tormentas con todos los grafitis lo clasificamos como oportunidad, toda la vegetación que había, la presencia animal y algunas debilidades de la zona que son todas las barreras físicas que tiene, que ya sea el scalestric, todas las vallas que hay y todo el cortado del monte, el deterioro de la zona que hay y la vulnerabilidad de personas que podrían vivir ahí y la basura que existe en este lugar. Y con este análisis hicimos este plano como de las presencias que hay. Entonces es un juego de llenos y vacíos. Los vacíos son donde se ha pisado, donde hay presencia, y los llenos son donde todavía no hay presencia por esta vegetación o por cualquier otra cosa. Y esto nos ayudó a seguir con nuestra estrategia de proyecto, que sería esta siguiente. Bueno, habiendo analizado estos patrones de presencia, nuestra principal estrategia era como de clasificar las áreas según eran zonas en las que había presencia y la ciudadanía como que las usaba como espacio público y estaban en un buen estado, que entonces estas zonas serían invariantes, como el canal de tormentas y todos los caminos que hay que recorren como la topografía, sobre todo de la zona norte. Áreas como que catalogamos como posibles potenciadores, que era donde ya había actividad, por ejemplo, unas pistas deportivas o, bueno, como toda la zona de la ruina, había presencia y así, que con pequeñas acciones se podía mejorar bastante la calidad de esos espacios, y zonas donde como que ya directamente consideramos que podíamos intervenir. Aquí hubo como un poco de tensión, debate, porque nosotras como venimos de Madrid, entonces toda la costa del Levante sabemos que está muy congestionada y así, entonces veíamos este vacío como un lugar realmente como, sabíamos como medio preservar su espacio natural, pero por otro lado sabemos que es como que hay muchas presiones, etcétera, etcétera. Entonces intentamos como llevar todas las intervenciones y edificación a la zona norte, reduciéndolas ahí. Por otro lado, estas zonas que llamamos potenciadoras, proponíamos como una especie de desarrollo del proceso, como de una participación ciudadana. Entonces, el desarrollo se proponía en fases, como un ejemplo muy claro es esta zona deportiva. Pues la primera fase, o fase 0, veíamos esta actividad que ya estaba ocurriendo. La fase 1 sería acondicionar el lugar como con simples elementos, por ejemplo, sería limpiar el terreno, adecuarlo, poner unas porterías, etcétera, y entonces como revisarlo al tiempo y si esto seguía funcionando y la gente lo seguía usando, se instauraba, si no, se podía volver un paso atrás, y esto era como un poco el desarrollo. Y este es el plano general como de propuesta final, en el que se ven como todas las cosas ya en su estado
último. Entonces, en la zona norte, que era la zona donde había como posibilidad de intervenir, se proyecta como una fase, como una zona residencial, siguiendo la tipología residencial de algunos edificios que hay en los alrededores, que aprovechan toda la topografía para que sean de forma escalonada y entonces generen como visuales hacia la costa. En la parte baja de estos edificios va a haber, o sea, se plantea un comercio, pero al igual que al igual que en esta zona, también se proyecta como en las naves que quedan de los hogares del tram, unos centros culturales y comerciales. En todas las partes que habíamos planeado como potenciadores, o sea, como para hacer todas estas intervenciones, se genera todo este parque deportivo y en la zona de las ruinas se plantea un parque inundable. Y luego, por último, también para, como han comentado nuestros compañeros y como han comentado como en general, la avenida Villajoyosa tiene una velocidad como muy elevada, entonces para intentar que eso no siga pasando y que todo entre en conjunto y forme parte de la Serra Grossa y el Castillo, se intenta que la Villajoyosa se desvíe, generando esta curva, utilizando la huella existente que había en la zona y intentando bajar la velocidad de la zona. Perdón. Y ya está, perdón. Lo siento. La sección se ve un poco cómo sería esta tipografía y cómo sería la tipografía de los edificios, intentando que siga como esta línea visual, y esta es la imagen como final del resultado de la estrategia. Perdón, lo siento. Bueno, antes de nada, agradecer al Colegio de Arquitectos y a nuestros profesores por esta oportunidad de presentar algunas ideas para poder sacar alguna solución en el futuro para la Sangueta. En nuestro caso, nosotros somos el equipo formado por Mara, Ariadna, Lucía Manchón y yo, Facundo. Y bueno, ya directos al grano, cuando se nos presenta este proyecto, vamos directamente a intentar ordenarlo, porque es bastante complejo, en oportunidades y limitaciones. Como oportunidades, por ejemplo, podemos observar que la encontramos justo frente al mar, muy cercana al centro de Alicante. También la conexión con el transporte público es bastante cercana y también su extensión en metros cuadrados interior es para toda la ciudad, yo creo que muy envidiable al situarse en el centro prácticamente de la ciudad. Luego con este análisis también queríamos ver un poco también las amenazas que habían y, como han dicho anteriormente, pues encontramos el Escalestri así como barrera principal con la conexión con el resto de la ciudad de Alicante, y vimos como dos oportunidades claras: el poder de conexión con el resto de las zonas verdes y también con las conexiones comerciales. Vale, y siguiendo con estas oportunidades y estrategias sobre todo, nuestro proyecto tiene una serie de ideas claras. La primera, y en la que se basa todo, es la creación de un corredor verde, como podemos ver en esa imagen, que conecta todas las zonas verdes, las zonas verdes cercanas del resto de la ciudad, y aprovechando el canal de evacuación de aguas existente, que ahora mismo está abandonado, se crearía un parque inundable. A partir de eso, creamos una serie de ejes que, como podéis observar, el punto que une todos se van abriendo para crear una serie de visuales hacia el mar y aprovechar eso con las alturas de los edificios, que posteriormente se verá en la sección del proyecto. A partir de eso, creamos lo que son las manzanas y, por último, otra serie de ejes internos, que serían las calles del proyecto y de nuestra propuesta, que serían únicamente de uso peatonal. Y a partir de eso, crear la serie de bloques de vivienda y de dotación que se pueden observar en la imagen. Por lo tanto, como planta del proyecto, nosotros lo que proponemos es dotar a la parcela de 2 entradas y salidas más a lo que es la Sangueta.
por lo tanto desembocando en 3 entradas a esta parcela. Estas 3 entradas, situadas en sus extremos, dan como bienvenida a lo que son unos nuevos equipamientos necesarios en la ciudad, en este caso un polideportivo, un hotel y oficinas. Justo en su centro hemos localizado las viviendas que en sus bajos, en su planta baja, vamos a decir, se encuentran comercios y mercados para que así las personas que vivan en la Sangueta no tengan la necesidad de salir fuera de la parcela para poder hacer vida. Todo esto está acompañado por parques públicos, por abundante vegetación y también unas zonas de agua muy necesarias en el lugar al presentar un carácter muy desértico, sobre todo en la visita que realizamos en un principio, y que al final presenta como una atmósfera con una falta de humedad bastante clara. Y entonces, bueno, se puede localizar en la parte izquierda esa barrera del sonido que justamente sirve para amortiguar todo lo que es el Scalestric, de todo el ruido que al final supone todo este aislamiento por parte del viario. Como resumen de todo lo que están comentando mis compañeros, realizamos 3 axonométricas en 3 puntos clave del proyecto. Una en el lado más cercano a la carretera, donde estaría uno de los canales inundables que partió de la parte del análisis, donde observamos que una parte inundable era donde actualmente está el Scalestri. Entonces queríamos ubicar en esa parte una zona que pudiese ser inundable y que albergara toda la parte dotacional de espacios deportivos en esa área donde donde no pudiesen haber viviendas. Otra axonometría que estuviese en uno de los volúmenes de estos edificios, como vinculada para que se viesen las diferencias de nivel de estas edificaciones con el parking y con las zonas verdes, viendo estas visuales abiertas hacia las zonas verdes que hay dentro del espacio. Gracias. Buenas tardes, ¿se oye? Sí, perfecto. Estupendo. Bien, pues aquí presentes estamos 3 integrantes del equipo, éramos 5, pero bueno, estamos Julia Sepúlveda, Rosalía Serrano y yo, Georgi Tanchev. Y nada, para comenzar, simplemente en nuestro caso, el ámbito en el que nos enfocábamos era la infraestructura verde, y como análisis principal, digamos de forma inicial en el proyecto, como habían comentado nuestros compañeros, empezábamos con un análisis DAFO, analizábamos por un lado debilidades y amenazas y por otro fortalezas y oportunidades. Bien evidente es, tanto los que somos de aquí como los que no, es bastante registrable que el sector está bastante desconectado de lo que es de la ciudad consolidada. Se cierra de forma ciertamente hermética y digamos que el estado en el que se encuentra actualmente pues no lo hace fácilmente accesible. Entonces, nuestra principal tarea era solventar esa problemática, pero nos interesaba, por supuesto, la participación ciudadana como estrategia clave para conocer cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía respecto a nuestro lugar de trabajo. Por tanto, hacíamos una encuesta de participación ciudadana inicial en la que animábamos a que la gente nos comunicara cuáles eran sus inquietudes respecto al sector. Por un lado, trabajábamos con unas nubes de palabras en las que veíamos cuáles son las palabras que más se repetían y en base a las respuestas que nos daban las personas aplicábamos una estrategia de proyecto, digamos, de forma proporcional a lo que se nos requería. Por tanto, principalmente lo que más se requería era convertir el espacio en una zona verde. Y digamos que teniendo en cuenta que comenzábamos con un análisis con respecto a la infraestructura verde, pues fue un buen catalizador de idea inicial, ¿no? Comenzábamos analizando el medio físico actual del sector, un análisis por un lado del tipo de arbolado, del tipo de vegetación, del tipo de vías verdes que podíamos hallar, y lo tomábamos como base para luego proyectar. Por tanto, en el masterplan, como podéis ver, estructuramos la idea en torno a un verde estructurante principal que atraviesa el sector, ubicándolo alrededor de la preexistencia del canal, que también convertimos en un elemento acuático de gran valor y tratamos de hacerlo con el mayor atractivo posible para generar un espacio de ocio y de recreación. Tenemos la red de circulación existente,
que francamente no funciona especialmente bien. Por tanto, tratamos de dotar de lo que es el frente litoral y la avenida de Denia del mayor grado de caminabilidad posible. Por tanto, hacemos un ejercicio de soterramiento y creamos una serie de pasos elevados que hacen el acceso a la zona litoral más fácil y que la avenida de Denia se convierta en un espacio de esparcimiento, pues digamos, del mayor atractivo posible. Conservamos la línea de tram, por supuesto, y añadimos una nueva parada para dar mayor accesibilidad a las zonas de viviendas que ubicamos en la zona norte del sector. Y todo lo estructuramos en torno a una red de espacios libres. Por un lado tenemos, como comentaba, el verde estructurante que bordea el canal. Por otro lado, una serie de espacios libres, comúnmente llamadas plazas del pueblo, que ubicamos a lo largo de las edificaciones. Y luego, por un lado, paralelo a la avenida de Denia, aprovechando la pendiente existente, también generamos un corredor verde que también, digamos, intenta crear una mayor accesibilidad teniendo en cuenta la geografía del sector. Por otro lado, en cuanto a la conectividad, como bien comentaba, se trata de una serie de desniveles, una orografía un poquito pronunciada que tratamos de suavizar mediante estas intervenciones puntuales en los bordes y con los pasos elevados que dan al frente litoral. Y por último, aprovechando un poco ya la morfología que tiene el sector de por sí en cuanto a zona de viviendas, espacio deportivo, una zona de edificaciones que está un poquito en proceso de abandono, generamos una serie de sectores dentro de dotaciones y de misticidad de usos, teniendo una zona por un lado que es puramente de viviendas, otra que reconvertimos en un espacio de mercadillo, o una zona deportiva, una zona que es puramente verde, digamos, para crear la mayor diversidad de usos posible en el sector. Y por último, y como digamos gran protagonista del proyecto, es el Parque Central, el Central Park, como nos gusta llamarlo comúnmente, que convertimos en un gran hub de actividades que por un llado mezcla diferentes tipos de arbolado para adecuarse a las diferentes estaciones del año, el elemento acuático que es el canal reconvertido en un espacio de interés y de un mayor grado de usabilidad que el que tiene actualmente, una serie de senderos que son tanto como para peatones como para ciclistas. Tratamos de, digamos, conservar en cuanto a infraestructura viaria lo existente, añadiendo únicamente lo necesario para dar acceso a las nuevas viviendas. Pero tratamos que el sector en su conjunto sea lo más caminable posible y que la intrusión del vehículo motorizado sea mínima. Y por último, una serie de visuales que de forma ilustrada tratamos de utilizar como guía de cómo podría ser la propuesta una vez aplicadas estas estrategias que comentábamos. Y creo que ya está. En primer lugar, a mí sí que me gustaría agradecer enormemente al Colegio de Arquitectos y a la Concejalía de Urbanismo por la oportunidad. Una doble oportunidad, entiendo. Por un lado, la oportunidad de que los protagonistas, que son nuestros y nuestras estudiantes, hayan presentado de una manera representativa, porque han sido 2 cursos de trabajo en este ámbito y especialmente el último, ¿no? Pero por un lado esa posibilidad de que ese trabajo académico tenga una repercusión en la vida social de la ciudad, tanto a través de, pues de la participación del Ayuntamiento como del Colegio de Arquitectos, pero también que se abra un debate ciudadano. Yo soy un gran defensor de que la ciudad, debemos hablar de la ciudad todos los que habitamos en la ciudad, y por tanto creo que es muy bueno que el debate urbanístico esté en la ciudad, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, lo primero que quiero es agradecer al Colegio de Arquitectos por acoger el debate ciudadano que me encanta tanto, y a la Concejalía de Urbanismo la colaboración que hemos mantenido y la confianza que nos ha dado en trabajar, ¿no? Especialmente a Adrián Santos como concejal, que nos ha dado para poder pensar sobre la ciudad. También tengo que decir que el sitio es difícil, porque nos envían retos difíciles. Con lo cual, dicho esto, también me gustaría hacer como 2 menciones más, ¿no? Una, por tiempo,
se han presentado 4 trabajos, pero son trabajos que tratan de ser representativos de todo un conjunto de 2 cursos, o sea, de 2 grupos durante 2 cursos, y por tanto hay muchísimos más trabajos. Todos ellos se han hecho en formato panel. Yo espero que algún día podamos recuperar todos los paneles y hacer, aunque sea un libro virtual o algo de este tipo, recogiendo todas las ideas, ¿no? Por tanto, yo lo primero que quiero también agradecer es a los protagonistas de estos trabajos, que son nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Que nos han aguantado, porque también hay que aguantar al profesorado. Por tanto, y la segunda cuestión en relación con esto, lo que quería decir es que no son proyectos, son estrategias de proyectos, no son proyectos acabados, sino son ideas, porque son escenarios, son comprobar en qué medida unas acciones producen unos determinados efectos, y eso yo creo que está muy bien empezar a verlo en el papel y empezar a verlo cuando dibujamos. Yo creo que es mucho, me parece muy importante que antes de tomar la decisión sobre un determinado proyecto, ensayemos en el papel, como hacen en las vacunas, que ensayan en el laboratorio previamente cuál es el encaje de cada una de las ideas. Por tanto, creo que este es el valor que tienen estos trabajos. Yo aquí había puesto, pero claro, me han hecho enviar la presentación antes y he puesto algunas conclusiones sobre el ámbito y ahora me parece excesivamente pretencioso. Yo, si pudiera cambiar el PowerPoint, diría ahora algunas provocaciones sobre el ámbito. Y en ese sentido, después de todo este recorrido, y esto es todo responsabilidad mía, no quiero responsabilizar ni a... No va, bueno, lo digo desde aquí, no pasa nada. Lo que pasa es que, sí. No pasa nada, no os preocupéis, yo me manejo. No va. Sí, a ver, esta, ¿no? Quique, yo soy muy inútil para esto. A ver, espera, no, es que hay que encender el aparato. ¿Pasar la diapositiva? No. Ahora, vale, perfecto. Le voy dando a cuál. Vale. No, pero no pasa nada. Ahora sí, efectivamente. Vale. A mí, para presentar esas ideas sobre el ámbito, una opción era decir, bueno, pues como tengo 10 dados de la mano, voy a plantear 10 temas, ¿no? El primero que creo que hay que entender un espacio urbano es en el contexto de la ciudad. No podemos entender un fragmento sin entender cuál es su contexto. Lo segundo, el contexto más próximo. El tercero, la accesibilidad. El cuarto, algo que nos impone en ese espacio que es el litoral. El tram, entendido como transporte público. Tenemos que hablar de los usos del suelo. Mis compañeras predecesores ya han hablado de los debates que hemos tenido sobre cuáles son los usos del suelo en un espacio así. La residencia, la conectividad, las preexistencias y las visuales. En cualquier caso, voy a tratar de ser muy breve, muy rápido, exponiendo lo que creo que son algunos puntos importantes de ese espacio. Ese espacio no es nada más y nada menos que el centro de todo el arco del frente litoral de la ciudad de Alicante. Es el centro. Lo hemos puesto gracias a la persona que ha dibujado todos estos magníficos gráficos, pues lo hemos puesto en rojo para que se viera bien. Es decir, ese espacio tiene un papel estructurante en la ciudad. No se puede olvidar que esto es una infraestructura verde que debe de recorrer toda la ciudad. Por tanto, el papel que tiene ese espacio está vinculado a esa escala, ¿no? En ese sentido, nos parece que es enormemente importante entender la multiescalaridad y las cuestiones transversales que subyacen en este sentido, ¿no? Y por tanto, no solamente es un espacio de oportunidad, sino que es un espacio central, como decía. La segunda cuestión, el contexto. Bueno, el contexto es dificilísimo. Yo no sé si hay espacios en la ciudad tan complejos como este, pero la realidad es que hay unos viarios que lo cruzan todo, tanto viarios como ferroviarios, ¿no? Y en ese sentido había que reflexionar sobre ellos.
Había que reflexionar sobre ellos y los trabajos han planteado muchísimas alternativas. Por eso creo que lo bueno de todo este trabajo ha sido el plantear muchas alternativas. Se ha planteado en algunos casos hacer desaparecer el Scalextric, otras veces se ha utilizado el Scalextric como elemento de conexión del tram. No sé si es posible estructuralmente o no, pero son ideas de cómo transformar espacios. Se ha mantenido el Scalextric, se ha quitado, se ha generado un bulevar, no se ha generado. La Avenida de Denias también se han planteado muchas propuestas, convertirlas en un bulevar, mantener el espacio subterráneo, no mantenerlo. La Avenida de Villajoyosa, está proyectada como en los años 60, o sea, los coches van ahí a 80 por hora, un viario que conecta dos distritos de la ciudad y encima en competencia con el tram. O sea, es decir, la reflexión sobre el tramo de la Avenida de Villajoyosa en ese espacio era necesaria. Se han planteado alternativas de llevar el tráfico por detrás, se han planteado alternativas de tener solo, no tiene sentido 2 carriles por banda, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, se han planteado como diversas cosas. En ese sentido, lo que comentábamos sobre la accesibilidad se plantea necesariamente conectada por detrás para intentar liberar el frente litoral, el frente urbano y esta relación que nos parece. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Si entendemos que este es un espacio litoral, había que liberar el peso, por lo menos, de las infraestructuras viarias, ¿no? En ese sentido, bueno, pues un poco esa idea. El tram, que es cierto que es una dificultad, también es una oportunidad, ¿no? Es decir, ahí existe la oportunidad de generar aparcamientos disuasorios entre las 2 paradas del tranvía que conectan directamente con 2 centros de la ciudad. Uno en el espacio litoral y otro en el centro urbano, como es la Plaza Luceros, ¿no? Es decir, ya existe uno en la parte norte, pero sí que existe la posibilidad de plantear todavía pues una mayor interconectividad con el tram, ¿no? Lo que se llama la intermodalidad. Tanto que se habla de la intermodalidad, pues creo que es una asignatura pendiente en nuestra movilidad, ¿no? Los usos del suelo. Los usos del suelo. Esto es, bueno, pues una idea para el debate, una provocación. Podríamos entender que de los usos del suelo no parece razonable que el frente marítimo sea espacio libre. Una de las cosas más demandadas ha sido, y además con todos los estudios, algún grupo lo ha comentado, se identificaba una necesidad de espacios deportivos precisamente en ese espacio, comparando con todo el conjunto de equipamiento y dotaciones que había en el entorno. Parecía que ese podía ser un posible uso también muy mezclado con el espacio libre. Parece que la residencia debía de estar situada un poco más al norte, ¿no? No sé yo si en el año 2023 es posible plantear un frente urbano edificado. Yo creo que no. Creo que en la ciudad el frente... Otra cosa es lo que hay, lo tenemos. Y tenemos que disfrutar de lo que tenemos, pero no tengo claro que hoy en día un frente litoral deba ser ocupado por una vivienda residencial en primera línea. Pero insisto que son provocaciones para el debate. Y luego hay una parte importante de terciario, ¿no? De terciario que bueno, pues que se planteaban, son opciones, ¿no? La residencia, bueno, pues lo que hablábamos, la residencia entendíamos que podía estar en ese lugar. Otra de las cuestiones que además ese espacio tiene un enorme potencial. Existen posibilidades de conectar ese espacio con los lugares adyacentes, tanto con la parte del centro comercial como por los barrios de enfrente, incluso con la zona de la Goteta, etcétera. O sea, estudiándolo bien, acometiendo un buen proyecto concreto, es posible relacionarlo bien. Las preexistencias. Bueno, otra de las cosas que hemos sido pesados ha sido en que nos parecía interesante, importante o conveniente, también es una provocación o un debate, mantener la edificabilidad residencial que existía. No solamente es una razón económica, sino creo que hay razones sociales, de arraigo, de pertenencia al barrio, que en la medida de lo posible tampoco es razonable desalojar a las personas del lugar donde viven, donde han hecho su vida, para resituarlas. Por tanto, una de las premisas que entiendo que puede tener este proyecto debe ser tratar de mantener al máximo las edificaciones residenciales existentes. Y luego hay una última consideración, y prometía que sería breve y lo voy a ser, una última consideración que son las visuales.
lo han comentado mis compañeros estudiantes, que hay visuales al castillo, la Serra Grossa, al frente marítimo. Esas visuales son muy potentes y son muy enriquecedoras para la ciudad y para ese espacio. Por tanto, también es algo que se debe tener en cuenta a la hora de abordar el proyecto. Y nada, muchas gracias y espero no haberme excedido al tiempo. Bueno, creo que ahora el ayuntamiento puede comentar algunas incidencias sobre este proyecto y cómo situarlo en el contexto de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿se oye? Sí. Lo primero, pues, felicitar a la universidad. La verdad es que son ya 2 cursos debatiendo sobre este espacio. Es por la importancia que consideramos que tiene este espacio, ¿no? Yo creo que si fuera algo que entendiéramos que fuera fácil de solucionar y fuera fácil de plantear y a nivel municipal fuera relativamente sencillo de abordar, pues no hubiéramos tenido esta colaboración que creemos que es fundamental por varias cosas, porque se empieza a hablar de Sangueta. Yo creo que eso es lo importante. Sangueta lleva muchos años abandonado. Es un sector que desde que se plantea el Plan General en el año 87, pues se plantean unas premisas para la Operación Integrada 6 y no se ejecutan y se queda desde entonces paralizado. Ha habido varias propuestas, varias alternativas a lo largo del tiempo, pero la verdad es que, dado la dificultad, pues ahí ves que ninguna ha llegado a cristalizar y ha sido una realidad, pues básicamente porque el sector es muy complejo. Por eso iniciamos esas conversaciones con la universidad para intentar que de alguna manera pues se empezara a repensar este espacio dentro del contexto que es la ciudad, ¿no? Como bien ha dicho Pablo. Yo creo que hay algo que todos hemos aprendido de este proceso de escucha, ¿no? de ideas, y es que la universidad siempre tiene una ventaja, y es que no tiene cortapisas por ningún sitio. O sea, al final eso permite que las ideas se puedan generar sin ningún complejo, sin ningún nada previo ni preconcebido, y eso ayuda mucho a que se generen todo tipo de ideas, que yo creo que eso es el objetivo de este debate, y que de esto se pueda sacar pues las líneas maestras que puedan llegar a marcar el inicio del procedimiento urbanístico como tal. Es un procedimiento que va a ser muy largo, que ahora Leticia os contará cuáles son las premisas, pero creo que de aquí hemos sacado muchas cosas que son importantes. Yo agradecer a todos los alumnos, porque al final uno se siente casi otra vez en la universidad y disfrutando de esto, que es un privilegio el que tenéis, el que estar dando clases y que siempre se generen ideas. Y para nosotros, pues la verdad es que da gusto verlo. Pues yo os puedo contar cosas que han sido de muy buen agrado dentro del ayuntamiento, y ha sido el estudio de entender que este espacio forma parte fundamental del Frente Litoral. O sea, yo creo que eso es algo ineludible. No se puede plantear una estrategia de este sector sin que esté vinculado al Frente Litoral. El Frente Litoral son 24 kilómetros de costa que van desde Urbanova hasta San Juan. Desde el Ayuntamiento hemos estado haciendo un plan director de todo el ámbito para estudiar todo el ámbito y que todo el ámbito tenga un hilo conductor y tenga una coherencia para que acabe siendo una zona peatonal más verde, más paseable, más amable, y empuje al tráfico hacia los anillos que circunvalan la ciudad y no por el Frente Litoral, ¿no? Yo creo que eso es la premisa fundamental que tenemos que tener clara a la hora de diseñar este espacio. Y es que probablemente Avenida Denia no acabe llegando hasta el puerto, sino que haya que ir desviándola para ir metiéndola en los anillos perimetrales de la ciudad. Ahí tengo a Andrés que me mira porque ahí tenemos conceptos distintos, pero bueno. Y luego Avenida Villajoyosa un poco igual de lo mismo, ¿no? Yo creo que al final son espacios que hay que reconducir hacia otros sitios, ¿no? Para que al final el Frente Litoral acabe siendo pues una zona peatonal buscando la viabilidad económica, porque yo creo que hay algo importante en todo esto. Yo creo que todos pensamos, Sangueta, ¿qué queremos, no? Pues lo habéis dicho ahí muy claro, y es zona verde, dotaciones y evitar lo menos residencial posible, pero ahí es cuando llegas a la realidad y tienes que saber que cualquier planeamiento que inicias tiene que tener una viabilidad económica. Y esa viabilidad económica no la da solo el hacer dotaciones, sino el también generar suelo lucrativo que permita que se autofinancie lo que es el sector, ¿no? Entonces, se han sacado muchas cosas positivas. Tengo que decir que esto va a ser el arranque de lo que va a ser el futuro documento inicial de alcance, que permitirá que
el Sangueta empiece a andar, que yo creo que ya toca que empiece a andar y que se empiece a desarrollar. Y yo creo que lo tenemos. Ahora podemos luego debatir, si queréis, puntos concretos, pero así como rasgos generales, decir que enhorabuena, que estamos muy satisfechos de esta colaboración con la universidad, que ha propiciado que tengamos las ideas todos más claras de este entorno a nivel de ayuntamiento, a nivel de colegio, yo creo, y a nivel de universidad y de técnicos municipales, pues que esté todo más claro para poder iniciarlo lo antes posible. No queríamos iniciar cualquier documento de este sector sin que hubiera este tipo de participación y que sin que hubiera una participación pública luego posterior que permite también esa participación pública darle la máxima transparencia a lo que se quiere hacer con la ciudad, que yo creo que es fundamental en el urbanismo, que la gente participe de qué es lo que quiere en su ciudad, y eso hemos empezado ahora con la universidad, pero seguiremos con la participación ciudadana. Yo le paso la palabra a Leticia para que os cuente cuál podrá ser el procedimiento a partir de ahora que se tiene que seguir y qué es lo que queremos hacer con el entorno. Muchas gracias. Bueno, pues como habéis dicho todos, pues gracias a la universidad por participar, al Colegio de Arquitectos por permitirnos este foro y esta tarde. Y bueno, pues en principio yo creo que a través de los diferentes documentos y de las diferentes ideas que han ido planteando los estudiantes, tenemos yo creo que las bases, ¿no?, para poder empezar a elaborar ese documento marco, que son las directrices generales del planeamiento en cuanto a ordenación estructural, digamos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es coger esas ideas y elaborar ese documento urbanístico, que es el documento que va a ser referencia a efectos de ordenación estructural del sector. Y una vez tengamos aprobado ese documento, que lo aprueba la Consellería, pues ya empezar con la ordenación pormenorizada. Ese documento ya fijaría el uso concreto del suelo que se pretende, la edificabilidad que se le va a otorgar al sector, una serie de parámetros a nivel estructural y las directrices generales a nivel de ordenación. Y posteriormente sería la ordenación pormenorizada la que ya definiría concretamente los usos pormenorizados del suelo, es decir, dónde va cada cosa. Creo que es el punto más importante, uno de los puntos más importantes que tiene la ciudad de Alicante. Es un reto y tenemos que acertar, ¿no?, en el planteamiento, y no es sencillo. Entonces yo creo que a partir de aquí, pues a lo mejor podríamos sacar un concurso de ideas o algo un poco más profesionalizado que aborde de forma más desarrollada, ¿no?, el planteamiento para poder acertar, ¿no?, en cuanto a ese documento urbanístico. Queremos que nos ayuden profesionales a trabajar en la ciudad y bueno, pues esa es la filosofía un poco de trabajo del ayuntamiento y del concejal y de todo el equipo de allí. Así que nada, esperamos que esto sea pronto y que podamos hacerlo breve, a lo mejor durante el año que viene. Se puede ir materializando todo este trabajo, ya empezar a tramitarlo y que pues dentro de poco sea una realidad. Así que muchas gracias y esperemos tener muchas más de estas, que tenemos otras zonas. Bueno. Muchas gracias. Yo creo que se han dicho muchas cosas y creo que cosas muy interesantes. Como al final concluía un poco Leticia, al final hay temas que a partir de ahora es cuando esto puede empezar a caminar. Y yo lo que creo que sería importante en este momento es que todos los presentes pudieran aportar, comentar, decirnos su opinión, o sea, qué es lo que han visto sobre estos proyectos que se han presentado, qué ideas se tienen sobre la continuidad de estos proyectos y un poco abrir un foro, un debate para que realmente sea al final esta jornada más enriquecedora. Por lo tanto, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, alguna idea? Efectivamente discrepamos, pero aquí ha habido un grupo valiente que me ha cubierto la avenida de Denia. Me ha metido el tráfico, me lo ha metido bajo la rasante de la calle. ¿Por qué? Porque la Sangueta pasaría, le daría la posibilidad
de satisfacer las dotaciones que no tiene el Raval Roig. Entre la Sangueta y los hangares del CEBE debíamos de cumplir los estándares o más allá de los estándares del Raval Roig y de la propia Sangueta, por supuesto. Pero yo sigo siendo partidario de que tengo un puerto y por el puerto subterráneo que pase el tram, no pasan, pase la calle, la carretera, no pasa nada. En el puerto no hay instalaciones, no hay alcantarillado, no hay telefonía, no hay redes eléctricas. Se puede atravesar. Solamente hay un punto que es lo que hay que aclarar, que es el desagüe del barranco de San Blas. Todo lo demás es salvable. Alicante ya es la 10ª ciudad de España por habitantes. No nos neguemos lo que a Bilbao sí que le darían o le harían. Acabamos de pasar a Bilbao. La moda de ahora es hablar de topar, ¿no? Yo digo de capar. No nos capemos en los presupuestos. La Gran Vía, la Vía Parque está proyectada desde el 87 o desde el 84. El 87 creo que fue una adaptación a la nueva ley del suelo. Y todavía no está terminada. Nadie dice que las cosas se tengan que hacer para mañana. Otro tema es, ¿se ha podido estudiar si el tram se podía ir entre la Serra Santa Ana y la Serra Grossa? El valle ahí, ese valle que hay entre los dos, y eliminar esa bajada para eliminar tanta historia que tiene este pobre barrio. ¿Se podría estudiar? Tercero, ¿para qué 4 carriles en la avenida Villajoyosa? Hagamos 3, mirad, 3. El central, esa es una vieja idea mía también, el central reversible, en función del horario, en un sentido o en otro. Y ganamos 3 metros o 3,50 más de paseo, de zona arbolada y de ese parque litoral. Que ansiamos tener. No cuento más porque si no me meto ya en otras historias. Yo creo que has dicho cosas que todos hemos sacado como conclusión, ¿no?, de esto, y es, yo creo que hay varias conclusiones que son las importantes que debemos de sacar de aquí. Es las persistencias tienen que quedarse. Yo creo que ahí todos estábamos en el mismo concepto de no se puede eliminar todas las viviendas, el coste que supone social y económico, ¿no?, las dos cosas, y se tiene que reestudiar el sector en base a esas persistencias. La avenida Denia es una barrera brutal con el Raval Roig, por los taludes, por el escalèstric. Yo creo que eso no sé si será soterrado o eliminando, que ya ahí vendrá el debate posterior en función de la economía. Pero lo que está claro es que esa barrera tiene que desaparecer, igual que la barrera que desconecta el sector con el mar. Yo creo que eso también es otra conclusión que se saca aquí, ¿no? Y es que esa avenida Villajoyosa, sea la configuración que sea de carriles, no puede ser que parta el sector con el mar y el sector no llega al mar. Yo creo que son cuestiones que están claras, ¿no? Y que la edificación nueva tiene que ir arriba porque es la zona más fácil de solucionar la accesibilidad de cara a las vías colectoras principales, ¿no? Yo creo que eso es lo principal que podemos plasmar, ¿no?, en ese documento inicial de alcance, que ya nos pone un poco las premisas. Ahora estábamos debatiendo bueno, luego veremos si hay que poner colegio o no, porque nadie ha metido un colegio aquí. Los metros son 10.000 metros cuadrados de colegio, y eso cómo lo encajas dentro del sector en función de las viviendas que se hagan, o si tienes que ampliar el sector y poner una parte en otro sitio que puedas transformar. Estamos hablando de la Goteta, ¿no?, que en la Goteta hay parcelas llanas que a lo mejor permiten vincularlo al sector, esa zona, ¿no? Hay mucho debate todavía, ¿no?, porque depende de cómo se desarrolle el sector, si es más terciario o residencial. Veríamos a ver también eso en los cómputos que salen. Yo creo que hay cosas que están claras y es lo que sacamos de aquí. Pero vamos, que tiene enjundia la cosa. Yo quería comentar una cuestión, y es que a mí me resulta curioso en todo el debate que se plantea en este ámbito. Yo creo que está claro que el tema del eliminar los viarios, la avenida de Denia y tal, yo creo que ahora Torrevieja ya está redactando el proyecto de soterramiento de la carretera. Bueno, Vigo ya lo hizo. En fin, hay muchas ciudades donde esto ya... ¿Cuál es la solución? No sé, yo creo que eso es otro problema. Lo que sí que debe estar claro es la eliminación del tráfico. Yo digo que no creo que sea eliminar todo el tráfico,
porque allá al final hay un tráfico de urgencias y tal, que siempre en la calle hay que mantener, etcétera. Hay otra cuestión que ha planteado Pablo, yo creo que también está bastante clara, y es que esto es un frente litoral y esta es una pieza importante en el frente litoral, pero ya hay otra cuestión que a mí me preocupa y que creo que es importante, y es que este es el elemento, la Sangueta es el elemento de conexión con el elemento que tenemos en la Británica, acerca allá hay lo que hagamos, lo que no puedo hacer es perjudicar y no permitir que el día de mañana haya una articulación y un desarrollo de conexión de este espacio con lo que hay al lado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este elemento no podemos olvidarnos que es la puerta de acceso a un espacio único que realmente debemos conservar, mantener y tenerlo a priori en consideración. Perdón que le he quitado... No. Sí. Bueno, buenas tardes. Soy María Domenech, la presidenta de la Asociación de Propietarios del Barrio de Sangueta. Y lo que quería deciros es, en primer lugar, Adrián, a ti y a todo tu equipo, daros las gracias por todo el interés que os habéis tomado. La verdad es que es la primera vez que nos hacen caso y estamos alucinados. Estamos que no nos lo creemos, Entonces, además, que creemos en las conversaciones que hemos tenido en el ayuntamiento y demás, en la concejalía que nos has recibido, creemos que nos lo dices de verdad, o sea, que realmente crees en esto. Y eso a mí me parece, nos parece maravilloso, ¿no? O sea, como alicantinos, aparte de propietarios, sobre todo nuestras madres, etcétera, pues como alicantinos queremos que esa zona tenga lo que se merece, o sea, que no sea un estercolero como es hasta ahora, que lleva 50 años o más, yo qué sé, no lo sé. Yo recuerdo toda mi vida eso así y ya tengo unos cuantos, o sea, que sí. Entonces, a mí me parece maravilloso todo lo que estáis haciendo, lo de la colaboración con la universidad y lo que se ha presentado aquí hoy me parece súper interesante, me parece muy interesante. Hay proyectos que me han gustado más que otros, pero ya el hecho de estar aquí y de presentarlos me parece un paso adelante gigante, o sea, de gigante. Y yo lo que sí que muchas veces nosotros en nuestra asociación hemos comentado y demás, es que nos parece que esa zona que, como muy bien se ha dicho aquí, es fundamental en la franja litoral, es la pieza clave de la franja litoral y además que podría unir todas las zonas de Alicante, la zona sur con la zona norte, con la zona este, o sea, es que podría ser el punto neurálgico y está tan desaprovechada y tan abandonada y tan mal todo. Yo creo que una cosa que podría ser genial es hacer puesto que Alicante es una zona turística, hacer un edificio que fuera emblemático, un edificio que en sí mismo fuera una obra de arquitectura emblemática que todo el mundo quisiera visitar. Pues mira, me voy a atrever, tipo Guggenheim, tipo yo qué sé, lo que sea, algo que en sí mismo fuera un monumento que diera a Alicante la categoría que se merece. Y simplemente eso quería decirte. No voy a contestar, voy a participar, voy a permitirme el lujo de participar. Voy a entrar en la provocación que nos ha soltado Pablo, porque yo creo que vamos en fin, me ha tentado. Bueno, pero en primer lugar yo creo que es de justicia agradecer a los estudiantes. Yo la verdad es que estoy muy contento de ver, aparte que siempre vemos a los mismos arquitectos, unos nuevos, y ahora ver a los estudiantes y que bienvenido a esta casa y ojalá pues, vengáis muchísimas veces más. Yo siempre me gusta ver las cosas en el positivo, ¿no? O sea, yo sinceramente siempre criticamos la ciudad, pero hay que verla como que realmente nos encontramos con un vacío urbano que tiene unas posibilidades impresionantes, ¿no? Vamos a ver que, bueno, hasta 50 años, pero aquí lo tenemos. Gracias a Dios, aún está virgen, se puede hacer muchas cosas. Yo creo, me ha gustado muchísimo los planteamientos que se han hecho, la persistencia de esas viviendas, ¿no? Es decir, hubieron hace años, ¿no?, otros planteamientos que desaparecían.
has tocado un tema muy importante, ¿no? Lo que supone de desarraigo. Y a veces no desarraigo, es decir, a veces se plantean soluciones en el urbanismo que se enquistan y lo único que provocan es que pues esto siga 50 años más así, ¿no? Ahí voy a rebatirte un poco, Andrés. No, vamos a entrar al debate, ¿no? El tema del soterramiento, ¿no? ¿Cuántos años lleva muchas zonas de la ciudad hablando de soterramientos? No lo sé, es decir, has dicho que somos la 10ª de España. ¿Y en inversión, cuál somos? La última. Es decir, a ver, no se me malinterprete. No sé si técnicamente, que podríamos discutir, pero no me ganarías, que eres ingeniero. Pero bueno, habría que ver esos problemas técnicos del Barranco San Blas, habría que ver las incorporaciones de ese túnel a la ciudad. Es complicado. Vale. Bueno, pero a lo que voy, es decir, también hay que ver en clave de inversión. ¿Qué supone eso para la ciudad? ¿Supone a veces estar 30 o 40 años más sin darle una solución? No lo sé. Es decir, la ciudad, yo creo, evidentemente la ciudad no deja de crecer. Creo que es una ciudad de muchas oportunidades a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que el Frente Litoral tiene una presencia muy importante y yo creo que nadie duda de que es el reflejo de la calidad de vida de esta ciudad, ¿no? Y yo creo que merece respuestas que, bueno, pues a lo mejor no son las óptimas como un soterramiento, pero a veces esos volúmenes de inversión, me doy cuenta y viendo, reflexionando con muchos puntos de la ciudad, están siendo la causa de que al final no se actúe, ¿no? Y yo creo que eso vale la pena reflexionar. Hay otro tema provocativo que has dicho y has lanzado, ¿no? Es decir, y que lo dejo ahí para el debate, ¿no? Es decir, parece que hay un concepto que tengamos que sacar plusvalías de todos lados. No lo sé, ¿verdad? Pero joder, en las ciudades grandes no ocurre lo mismo. Yo me siento un poco de quinta, ¿no? Dices, sí, ¿verdad? Pero exactamente, yo creo que hay un concepto, vosotros sois expertos, no quiso entrar, pero quiero decirte, a veces, y es como todo, pienso que al final hay que llegar al equilibrio de las cosas, que satisfaga a todo el mundo, y todo el mundo tiene que ceder, ¿no? Es decir, una administración por ser propietaria, pues mire usted, por equilibrar una cuenta de resultados, pues usted, la ciudadanía, exactamente, la ciudadanía se merece mejor otra cosa, ¿no? Creo que todo el mundo tiene que ser generoso y eso lanza un mensaje a las administraciones, señores. Es decir, hoy en día el espacio, el valor del espacio urbano, las dotaciones de la gente, es decir, estamos en un terreno que muchas ciudades lo quisieran para ir, ¿no? Entonces, animo a veces a los estudiantes que seáis más valientes, que no os dejéis. Presiones son los que tenemos luego nosotros y vosotros, ¿no? Es decir, proyectar con libertad, ¿no? Que hay momentos en la vida que ya os dirán, ya os irán poniendo límites, ¿no? Y bueno, yo también tengo que felicitar, sinceramente, ¿no? Porque empiezo a hablar de concursos de ideas, empiezo a hablar de otra frescura, empiezo a ver soluciones de cómo abordar la ciudad que se echan de menos en esta ciudad, ¿no? Y que en definitiva otras ciudades es como lo han hecho, aquí no hay mayor secreto, ¿no? Yo creo que pensar en la ciudad es uno de los ejercicios más bonitos que hay, ¿no? Y sobre todo la participación del ciudadano. Yo creo que hoy en día nadie duda. Yo creo que enriquece mucho y así se construyen las ciudades. Y nada, yo invito a que sigas preocupado. Me vas a... Yo quería intervenir también un momento. Perfecto. ¿Quieres hablar tú primero? No, habla, tú habla. No, vamos a ver. Yo creo un poco también, porque a raíz de la intervención del presidente del colegio, de Emilio Vicedo, ¿no? De Emilio Vicedo, a mí me ha surgido también, porque tiene que ver con el debate sobre el soterramiento, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una cosa importante. Hace 50 años en la ciudadanía tenía unos valores en la ciudad, había unas prioridades, había una escala de valores que no tiene nada que ver con la que hay hace 20 años. Eso lo explica muy bien Joan Busquets cuando dice es que el ruido no era una preocupación, ahora nos preocupamos del ruido, pero vamos a ver, ¿qué preocupación era el ruido cuando no había viviendas? Ahora es que los coches nos molestan, pero vamos a ver qué preocupación eran los coches cuando no podíamos movernos. Entonces, las prioridades, los valores, la manera de entender la ciudad va cambiando con el tiempo, igual que cambia la mentalidad de la sociedad. La mentalidad de la sociedad cambia mucho en cuanto a la movilidad, pero no solamente la mentalidad, la tecnología, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que pensar el diseño de las ciudades no como las entendíamos hace unos años, no como son ahora, sino cómo podemos generar un escenario que sea resiliente, que sea capaz de adaptarse a una nueva movilidad que viene, que no sabemos cómo va a ser, a unos espacios mucho más flexibles que no sabemos
cómo van a resultar dentro de 10, 15 o 20 años. Entonces, me parece que en estos momentos las intervenciones en la ciudad, y especialmente en determinados sitios, tienen que tener una inteligencia de capacidad de generar escenarios posibles en el futuro muy importantes. Y yo creo que muchas de las soluciones que han resuelto muchos problemas en el pasado, no tengo claro que sean las soluciones del futuro. Y creo que debemos de ser mucho más innovadores a la hora de entender las soluciones de los problemas en términos de escenarios de futuro. Simplemente. A mí, con todas las cosas que se dicen, hay una cosa que es fundamental, y es que si hacemos un edificio, los arquitectos, y está mejor o peor al cabo de los 100, 150 años, desaparece. Si nosotros en una actuación urbanística nos equivocamos, eso se queda para toda la vida. Y entonces yo creo que aquí Alicante no se puede permitir el lujo en esta pieza de equivocarse. Me da lo mismo el dinero. El dinero no me importa mucho, hemos visto que al final las cosas hay que hacerlas bien. Operaciones que estamos viendo y que estamos analizando ahora, vemos que el dinero está ahí y lo que se hace bien perdura para siempre. Lo que no podemos hacer es, en ningún sitio, pero en la Sangueta, equivocarnos. Eso la ciudad no nos perdonaría nunca. Entonces yo creo que aquí estamos, y yo creo que aquí si este es el inicio, el comienzo de esta nueva etapa, yo creo que nos tendríamos que aplaudir todos para que esto realmente se viera, ¿no? No quiero decir que esto sea para la Sangueta, sino para cualquier actuación. Una metedura de pata en la ciudad, una calle mal trazada, se queda, salvo que llegue a Haussmann una cosa de esta, pero en fin, que ya no es el caso, ¿no? Pero en fin, yo creo que estas actuaciones realmente hay que llevar mucho cuidado para desarrollarlas. Perdona. Perdona, no. Lo que ocurre es lo siguiente, mirad. Lo mejor de la tarde es la libertad. La gente ha expresado lo que ha creído. Y nadie le pone cortapisas a nadie. A nadie. Yo, por ejemplo, defiendo el soterramiento, lo he estudiado un poquito el tema y lo veo correcto. Yo no pienso ahora en Barcelona sin la ronda litoral. Y no te digo sin la ronda de Dalt. Bueno, a nosotros ahora se está proyectando el que nos van a meter un tercer carril en la A70. O sea, no tenemos un costurón, vamos a tener un costurón de esos de la guerra, cosido con hilo de palomar. No con hilo de seda de tal, sino vamos a tener un costurón de esos que se notan. Chico, vamos, pensemos otra solución. Se lo dije yo a los de carreteras. Digo, chicos, no nos castiguéis a tener de por vida una muralla ahí. Eso es. Exacto. Y el A70 está, actualmente no sirve ya. Está en 70.000 o 80.000 vehículos día, no sirve. En cuanto pasa nada, se bloquea, se para, se atasca. No va. Hay que pensar en otra cosa. Yo pienso en la ronda de Dalt, cuando yo vivía en Barcelona, ir por arriba, vamos, ni te cuento lo que era, por Vallvidrera y tal. Ahora resulta la ronda de Dalt, pues, con sus problemas, ha resuelto el problema de allí arriba. ¿Por qué? Porque los que van a un sitio van por la ronda y los que íbamos a otros vamos por la carretera, las calles de arriba, que ahora se puede circular. Es que ya no es que subterraneicen, es que liberas. Y al liberar permites otras circulaciones. En fin, otra movilidad. Nada más es eso. Y luego pensemos en libertad, Luego vendrán los condicionantes. Esto no te puedes pasar. Aquí es que la afección por ley de costas o por ley de aguas o por ley de carreteras o por lo que nos pasa. En fin. Yo creo que ha dicho Pablo lo que es importante y es que esto no se puede diseñar pensando en el hoy. O sea, al final estamos dando por hecho que la Avenida Denia tiene que tener una capacidad de 4 carriles y no sabemos cómo va a ser la movilidad en un futuro. Al final todo lo que estamos planteando es porque el cambio tiene que ser la movilidad.
O sea, lo más importante en cualquier desarrollo de ciudad ahora mismo es la movilidad. Esos son los grandes problemas y el gran hándicap que tienen todas las ciudades, es cómo moverse dentro de la ciudad y cómo llegar del extrarradio al centro de la ciudad, a los puntos de trabajo, ¿no? Yo es que estaba viendo el plano y lo primero que me llama la atención es la mancha que tiene el asfalto en comparación con la dimensión de las manzanas. O sea, es que tú miras el Raval Roig y la sección del asfalto es casi el doble de lo que mide la sección de la manzana de las viviendas. O sea, eso es lo que no puede ser. Yo no sé si ya el debate del soterramiento no, pero lo que está evidente es que tú ves esa mancha y en el frente litoral, es que ves la mancha que tiene el asfalto en el frente litoral y tiene mucha más presencia que lo que pueda tener el arbolado o lo que pueda tener las partes peatonales. Es que estás viendo asfalto en ese plano, ¿no? En todo el perímetro. Pues probablemente aquí habría que hacer un debate muy profundo en cuanto a la movilidad, pero lo que está claro es que el frente litoral no puede ser el principal activo que tiene la ciudad con esa mancha de asfalto. O sea, es inviable, es inviable. Entonces, realmente yo creo que yo también soy muy pragmático en ese sentido, como dice Emilio, y es cuando nos vamos a grandes inversiones, es difícil que acaben ejecutándose. Entonces, si somos excesivamente... Yo siempre digo que el que juega todo o nada se queda con nada. Entonces hay que ser un poco, poner los pies en la tierra y decir cuál es la mejor solución. Lo que es evidente es que si la gente tiene que llegar al centro, pues a lo mejor no es el sitio. No tiene que ser un punto pasante de la ciudad. Eso es que lo hemos debatido muchas veces. Yo esto ya es una anécdota personal, pero yo vivo en la zona sur y mi pareja trabaja en la zona norte. Y la diferencia en irse por la autovía o ir por el frente litoral son 6 minutos de diferencia entre un sitio y otro. En favor del frente litoral. El frente litoral son 5 o 6 minutos más rápido que irse por la autovía, desde San Gabriel a Montemar, que es justo el lado contrario. Yo pongo esa anécdota siempre porque digo, bueno, ¿se puede ir por la autovía? Sí, son 6 minutos más. O sea, tampoco es un conflicto muy grande. Probablemente el conflicto sea para ciertas zonas que habrá que resolver. Pues cómo llegas a ese punto concreto, si hay parkings disuasorios o no, cómo lees la conectividad del transporte público hasta donde llegas, porque si a mí me dejan en un descampado y luego tengo que andar 20 minutos para llegar al centro, pues probablemente no sea cómodo. Yo creo que es el gran estudio, es la movilidad de este punto, para que el coche llegue a donde esté el transporte público y tú te montes y en 3 minutos estés en el centro de la ciudad. Por ser optimistas, por ser optimistas. Buenas. Soy alumno del máster. Tuve la oportunidad de participar en el curso el año pasado y por casualidades también durante Proyectos 2 elegí esa zona para ordenarla, ¿no? Como en los primeros años de la carrera. Una de las cosas que más encontré como dificultad para mí fue la topografía, que no en planta nunca se percibe, ni siquiera en las secciones por el tamaño. Pero estando allí, la topografía desconecta las zonas. O sea, Serragrosa, el Castillo están ahí arriba y tú estás ahí abajo y pensar en subir, aquí en Alicante, creo que es un condicionante que dificulta, ¿no?, la articulación del espacio y que precisamente ha hecho que se convierta como una especie de isla, ¿no?, como de propio valle o de collado, que es la voluntad de ese lugar, ¿no?, de un sitio donde como de convergen todas las aguas y que por eso hay una rambla. Y una de las cosas que también me obsesionaba mucho era la infraestructura de desagüe, ¿no?, que está ahí como que para que desagüe el agua, pero que no se aprovecha, ni siquiera hay propuestas de alumnos que la han usado como una alternativa para precisamente estructurar el territorio. Yo creo que esas ideas pueden servir de articuladores, ¿no?, y de potenciadores, ¿no?, de dar vida al espacio, de dar identidad propia al lugar, que es lo que yo creo que le falta, ¿no?, porque no está como carente de una sincronía propia. Tiene vecinos, pero los vecinos están ahí como un poco como en una isla vacía, estercolero, rodeados de carreteras y una avenida de agua que la mayor parte del tiempo está seca, ¿no? Entonces, creo que, genial, ¿no?, que se discuta sobre un lugar que a mí también me ha obsesionado mucho, ¿no?, durante muchos años, y que creo que seguro que saldrán buenas ideas. Bueno, y por último, pues me vais a permitir
como no puede ser de otra forma, de que yo creo que ya estamos acabando nuestras legislaturas, pues aprovechar la ocasión para agradecer al concejal de urbanismo, Adrián, el responsable, yo creo que de muchos acuerdos que hemos logrado con el ayuntamiento, todo hay que decirlo, ¿no? Recuerdo cuando me llamaste, ¿no?, para ver cómo podíamos dar trabajo, hacer contratos al compañero. Recuerdo que vi tu proximidad, ¿no?, a cuando habías acabado la carrera, ¿no?, y la dificultad de llegar a esos primeros proyectos, ¿no?, y lo que era para ti la importancia de hacer esa pequeñita intervención de ciudad, ¿no? Bueno, pues hicimos esa bolsa de currículum, que yo creo que salió bien. Salió bien porque los ingenieros no la copiaron. Entonces yo creo que... Entonces digo, esto es bueno cuando te copian. Exactamente. Bueno, exactamente. Y bueno, nos hemos dejado también cosas pendientes, ¿eh? Bueno, la verdad es que no pusimos metas altas, porque intentar coordinar a los compañeros, a los técnicos, yo la verdad es que sé lo difícil que es gestionar esto. Gestionar la tropa de urbanismo debe ser un arte de coger. Pero bueno, yo creo que muchos te dirán que has tenido ciertos errores, pero bueno, yo creo que, debo decirlo, creo que te has dejado la piel. Y te lo digo ya no tanto como presidente, sino como compañero digno de alabar. Celebro que te vuelvas a presentar, creo que van en tu lista más compañeros, Andrés Martínez Medina, hay más compañeros, he estado investigando, ¿no? Rocío Gómez, ¿no?, también en Alicante, Mario Erna en Albatera, Jorge Mora en Granja Rocamora. Yo creo que es importante, ¿no?, que compañeros pues den ese paso en la política. Bueno, creo que también, bueno, aprovecho para felicitar a Nuria Matarrodona, ¿no?, que es nada menos ahora que directora general de la Agenda Urbana y Arquitectura del MIDMA, ¿no? Creo que es importante, sinceramente, lo digo desde aquí, cuando tienes interlocutores en la administración, en los ayuntamientos, en las consellerías y en el ministerio, ¿no?, encontrar a compañeros. Con el respeto de Andrés, yo creo que es importante que estemos en la ciudad. No tengo nada contra el ingeniero, todo lo contrario. Agradezco también. Aquí hay un magnífico funcionario, tenéis a Luis Rodríguez, es decir, sabéis que hemos trabajado juntos, hay que agradecer porque gran parte de lo que hemos conseguido, yo creo, del colegio ha tenido mucho que ver y creo que hemos trabajado todos mucho a gusto. Creo que tenemos que trabajar juntos, Andrés, no pasa. Es decir, nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las infraestructuras. Yo creo que has dicho algo importantísimo, ¿no? Es decir, no sé vosotros, es decir, hace un año el coche eléctrico era la solución y ahora ya nos dicen que no es la solución. Dice, bueno, ¿y cómo será el transporte público del mañana? Es un tema clave, ¿no? Es decir, la adaptabilidad de las soluciones de movilidad, o sea, cómo transforma todo, ¿no? Yo creo que se han lanzado unos mensajes de calado muy importantes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, exactamente. Pero reconociendo que tenemos que trabajar juntos, me vas a permitir que diga en esta casa que es importante que los arquitectos estemos y de tener compañeros, porque yo creo que nuestro ADN está, yo creo, en el diseño de la ciudad y creo que tenemos muchas cosas que aportar. Y de verdad, a mí personalmente me ha encantado esta jornada, me ha encantado estos aires, ¿no?, de la forma de abordar la ciudad, que hayan personas aquí, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, y que se expresen, como tú has dicho, con libertad, ¿no? Y nada más, ahora que se nos ha ido la música, bueno, pero por lo menos tenemos aquí un vinillo aquí esperándonos. Muchísimas gracias.